En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al comité organizador del 17º Congreso Internacional Latina de Comunicación Social por esta oportunidad para poder compartir esta investigación. El título de la misma es El análisis visual del sonido como herramienta educativa, aplicación de Sonic Visualizer en el aprendizaje del doble picado en el clarinete. Mi nombre es Isabel Marín Conesa y estoy adscrita a la Universidad Alfonso X el Sabio. Respecto a la introducción, el doble picado es una técnica de articulación que combina movimientos de lengua mediante la sílaba ta-oda con movimientos de garganta representados por las sílabas ka y ga. Esta técnica permite ejecutar pasajes rápidos con mucha fluidez. Sin embargo, en el clarinete su uso ha sido históricamente limitado por dificultades técnicas que presenta el instrumento, por la falta de formación en los conservatorios y por la falta de repertorio donde se supone que se puede aplicar esta técnica. Las TIC, como Sonic Visualizer, permiten visualizar el sonido en tiempo real y esta herramienta de hecho demuestra que facilita analizar aspectos clave como la articulación, la calidad del sonido y el control del aire y además favorecen la autoevaluación y el aprendizaje autónomo. Respecto al objetivo, fue utilizar la herramienta Sonic Visualizer para facilitar el aprendizaje del doble picado en clarinetistas de la región de Murcia. Respecto a la metodología, participaron 10 clarinetistas del Conservatorio Superior de Música de Murcia sin experiencia previa en la técnica. El estudio duró un año con grabaciones iniciales y finales de fragmentos de obras de Arnold y Saint-Saëns y con sesiones de evaluación cada 2 o 3 meses aproximadamente. Se utilizaron herramientas como Audacity para lo que el momento de realizar la grabación, Sonic Visualizer para el análisis acústico y visual y SciMi para medir la velocidad de los fragmentos. El estudio cumplió con todas las garantías éticas, incluyendo el consentimiento informado y la protección de los datos de los participantes. Respecto a los resultados, aquí se pueden ver dos espectrogramas, los primeros siempre de la evaluación inicial y el segundo siempre de la evaluación final. La última que se realizó después de todo el periodo, y se puede ver como, por ejemplo, el participante 1 mostró una mejoría general, sobre todo en las notas del primer y del último compás, que además estaban en la misma tesitura, porque en la primera grabación se puede ver como el aire era bastante difuso, la articulación tampoco era muy clara, y aquí en el último espectrograma se puede ver perfectamente que de hecho aumentó la intensidad, se pueden apreciar colores más cálidos que significan el programa que tuvo mayor intensidad y luego las formas están muchísimo más definidas. En el caso del participante 2, realmente la mejoría fue notoria, pero no tanto como en el participante 1, porque ya en la primera grabación realmente demostró poder desempeñar fácilmente la técnica del doble picado, en algunos registros mejor que en otros. Sí que es cierto que, por ejemplo, en este fragmento, en la primera grabación, se puede ver que las notas no tuvieron tanta intensidad como otras, pero que sí que después de todo el periodo, incluso las notas articuladas con la sílaba ta tuvieron mejor calidad y de hecho se evidencia que algunas de las articuladas con la sílaba ka, que era la sílaba nueva para este participante, también se notaron mucho más en la evaluación final, en la última grabación. Respecto al participante 3, en general también se puede ver que mejoró bastante en la primera grabación. Sí que es cierto que se puede ver que el espectrograma es un poquito más sucio porque había mucho aire, entonces ensuciaba lo que es la imagen del sonido, pero después del año practicando el doble picado se puede ver que de hecho el sonido mejoró porque se ha reducido todas estas manchas azules que hay alrededor de las notas y están como mucho más definidas, sobre todo se nota en el último compás y también se puede ver que mejoró bastante la calidad y la intensidad en el primero de los compases. Respecto al participante 4, la grabación inicial también están bastante definidas las notas. Sí que es cierto que se puede ver a simple vista que el último espectrograma es muchísimo más claro, muchísimo más definido, con las notas perfectamente igualadas, tanto si eran articuladas con la T como si eran articuladas con la K, de modo que se puede ver perfectamente que el aprendizaje de la técnica tuvo una mejora notable. Respecto al quinto participante, también se puede ver que en general el espectrograma de la sesión inicial fue poco exacto, también es cierto que no conocían la técnica, pero se puede ver que
que es muy difícil localizar exactamente las notas que se articulaban, sobre todo en el compás central y también en el final, ¿no? Hay muchas manchas azules, pero que poco específicas. Y aquí perfectamente se puede ver ya en la grabación final que están esas notas, esas pequeñas formitas totalmente definidas, divididas, de modo que esa emisión excesiva de aire que existía al principio también se redujo. De hecho, el participante no la apreciaba en la evaluación inicial ni tampoco en las intermedias que se realizaron. Y aquí a través de la herramienta íbamos viéndolo en tiempo real y entonces pudo ver que efectivamente existía una emisión excesiva de aire que entorpecía un poco el resultado tímbrico, sonoro, ¿no? Y al final pues lo corrigió perfectamente. La mejoría de este participante, el sexto participante, fue la más notoria de la investigación. De hecho, era el que más dificultades tenía para articular con un picado simple, sobre todo con respecto a la velocidad y también con respecto a la calidad. Y como se puede ver, el doble picado le resultó más fácil de realizar que la articulación que llevaba haciendo toda la vida, el picado simple. Y se puede ver que ya en el primer espectrograma, de la primera grabación, tanto el primer como el último compás tenían bastante calidad. La K, de hecho, no le resultó difícil de hacerla, la pudo hacer bastante fácil, aunque es cierto que en el segundo compás, el intermedio, pues no le salió con tanta calidad, ¿no? Se puede ver perfectamente la diferencia. Sin embargo, ya aquí en el último espectrograma de de la grabación final, se puede ver que es perfectamente homogéneo en todas las notas, independientemente del registro, y de hecho se puede ver también que la calidad de las notas articuladas con la T también mejoró, o sea, al nivel en el que consiguió hacer exactamente con la misma calidad la T y la K, cuando al principio de la investigación las notas articuladas con T eran también de menor calidad, ¿no? Y tenían menor timbre, menor intensidad y se consiguió mejorar en general gracias a la aplicación de la técnica lingogutural. En el caso del participante 7 se han señalado solamente algunas notas porque también sucedió que no tuvo ningún problema para realizar la técnica en la primera grabación, pero es verdad que algunas notas no sonaron en ambas grabaciones y precisamente se han señalado aquellas que tuvieron pues, menor color, ¿no? Que significa que se escucharon menos, y fueron todo notas articuladas con la T, o sea que realmente puedo realizar con mayor calidad y con mayor facilidad las notas articuladas con la K. Con respecto al participante 8, sí que se han señalado varios fragmentos porque, sobre todo aquí, por ejemplo, en la primera parte, en la primera grabación, las notas no estaban nada definidas. Sí que es cierto que ya en la última grabación consiguió hacerlas bastante bien. También, por ejemplo, aquí el fragmento central le sucedía lo mismo que al primero, que era una tesitura bastante más aguda, pero en la última grabación también la hizo muchísimo mejor, con muchísima más calidad. Del mismo modo, el participante número 9 ya en la primera grabación consiguió hacer con bastante facilidad la técnica, aunque es cierto que consiguió mayor calidad en la primera parte y en la segunda con respecto a la tercera. Como se puede ver en el espectrograma de abajo, en la última grabación, tiene también más calidad, colores más cálidos, que significa que tuvo más intensidad, y también las notas están más definidas, de modo que también había una emisión más clara de cada una de estas notas. Por último, el participante 10, sobre todo las notas más graves le costaba bastante hacerlas y ya en la última grabación también están igualadas en calidad con el resto de registros y también se han señalado, por ejemplo, estos de la primera grabación, que también le resultaron bastante más complejos de realizar y ya en la última grabación la calidad fue muchísimo mejor. Con respecto a las conclusiones, los resultados mostraron una mejora general en la calidad del sonido y en la precisión del ataque, y también se observó mejor control del aire y relajación de la garganta y una mayor homogeneidad del timbre. Sonic Visualizer fue clave para poder visualizar estos problemas de emisión no perceptibles a priori por los participantes de forma auditiva. Así permitió ofrecer una retroalimentación visual y auditiva y favoreció una práctica más autónoma y reflexiva de los participantes, confirmándose como una herramienta altamente eficaz para el aprendizaje instrumental avanzado. Muchas gracias por su atención.